Los invitamos a tomar sus lugares. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Norberto Roque Díaz de León, director general de la coordinación del SNIEC, quien expondrá la conferencia magistral Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Recibámoslo con un fuerte aplauso. De igual forma, recibimos al doctor Francisco García Moctezuma, jefe del Departamento de Geografía de la ENP UNAM, quien acompañará al ingeniero Roque como moderador de esta conferencia. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Muy buenos días, señoras y señores. Las actividades de este día concernientes a la Convención Nacional de Geografía y Medio Ambiente 2011. El día de hoy tenemos esta conferencia magistral a cargo del ingeniero Norberto de Jesús Roque Díaz de León, que, como lo dijo nuestra presentadora, es director general de la coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. La presentación versará sobre el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y quisiera darle la más cordial bienvenida al ingeniero Norberto de Jesús Roque Díaz de León y presentar para todos los asistentes una breve semblanza de la trayectoria del ingeniero. Bien. El ingeniero Norberto Roque Díaz de León es director general de la coordinación del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica del INEGI. Bajo su responsabilidad se encuentran las actividades de planeación del sistema consistentes en coordinar la integración del programa estratégico, del programa nacional y los programas anuales del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para su aprobación por la Junta de Gobierno del Instituto. Promover acciones de coordinación entre los integrantes de los subsistemas nacionales de información, y bajo su cargo está la estructura de operación regional del Instituto. Del año 2006 al 2008 fue coordinador general de minería de la Secretaría de Economía, encargado de diseñar las políticas públicas para el sector minero, así como coordinar a las diferentes entidades del gobierno federal en materia de concesiones, promoción de inversiones, información geológica y financiamiento al sector. Al inicio de 2004 y hasta finales de 2006, fue subsecretario de Fomento a los Agronegocios en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Del 2001 al 2004 ocupó el puesto de director general del Fideicomiso de Fomento Minero, institución de financiamiento al desarrollo en la Secretaría de Economía. En el año 2000 fue secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Le podríamos bajar? Gracias. De 1996 a 1999 participó en el diseño y puesta en marcha del Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo. De 1980 a 1995 participó en el Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industria y en Nacional Financiera, ocupando diversos puestos a nivel estatal y nacional. Además, ha participado en los órganos de gobierno de Infonavit, FIRA, Financiera Rural, Bancomext, FOSIR, FIRCO, INIFAP, Acerca, Fonacot, Conapesca y Exportadora de Sal, entre otros. El ingeniero Roque es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cursó el programa de alta dirección AD2 en el IPADE y ha participado en cursos en instituciones internacionales, entre ellas en la Escuela de Gobierno y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.
Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Norberto Roque y nos ponemos a escuchar su presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que sí me puedo parar allá, ¿verdad? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco la introducción a esta presentación. Ayer me parece que se tardó más tiempo en juntar quórum para la sesión y bromeábamos, qué bueno que no lo hicimos, bromeábamos sobre que si eran muy poquitos en la mañana, nos íbamos aquí a Vips a desayunar y ahí platicábamos del sistema, pero afortunadamente son muchos y no alcanzaría el límite de la tarjeta para invitarlos, entonces nos quedamos aquí a platicar del sistema. La presentación tendrá 4 apartados. Primero, lo que es el sistema, la descripción del mismo. Posteriormente, lo que es la programación, que bueno, no es otra cosa que la planeación, pero en la propia ley se le denomina programación, y esto es la definición del rumbo y las acciones concretas anuales para alcanzar esa visión de largo plazo. Posteriormente, los avances y finalmente los retos que tiene este sistema que está en sus primeros años de vida. La siguiente, Oscar. México cuenta con una larga tradición en producción de información estadística y geográfica. Aunque en la lámina se hace referencia a 1812, en donde en la Constitución de Cádiz se ordenaban censos, hay registros que en 1414 se llevó a cabo en el Valle de Anáhuac un primer censo, precisamente ante la gran migración de personas hacia esta zona de nuestro país. Entonces, bueno, esto está muy documentado. El otro, hay muchos elementos que nos permiten deducir que así fue, que sí se hizo. Entonces, no tan solo iniciamos en 1812, sino mucho antes. En el 33 se crea el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En 1877 se crea la Comisión Geográfica Exploradora. En el 95 se levanta el primer censo general en la República Mexicana. En el 47 se expide la Ley Federal de Estadística. En el 68 se crea la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación. En el 80 la primera Ley de Información Estadística y Geográfica, y en el 83 se crea el INEGI. Como podemos ver, hay una larga historia de generación de información estadística y geográfica, con una característica en 1983, y es que en muy pocos países en el mundo, ayer lo decía el doctor Sojo, nuestro presidente, se juntan en una misma institución la parte estadística y la parte geográfica. Elementos que hoy no podríamos nosotros imaginar desvinculados, porque finalmente hoy la georreferenciación de la información estadística pues es el uso que mejora la interfase entre la información y el usuario. Vamos a entrar a la primera parte, lo que es el sistema. Adelante, mejor nos vamos desde allá, Oscar. En abril del 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación el cambio en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esto hay 2 elementos fundamentales de cambio. Uno, que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales y obligatorios para la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, y que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión. Entonces, aquí los 2 elementos fundamentales es que ya se habla del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que se le da la autonomía
al instituto. Posteriormente, en abril del 2008, se expide la ley que ya se señalaba anteriormente y entra en vigor el 15 de julio del mismo año. Esto es, hace apenas 3 años que entró en vigor la nueva ley, en un país que tiene más de 100 años de rica experiencia en información. Pues la verdad es que esto es una laminita de tiempo en la historia. Adelante. La ley no señala la finalidad del sistema y es suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. A mí me parece que esta finalidad plasmada en la ley nos deja perfectamente claro, como no siempre suele quedar, para qué fue expedida esta ley, para qué fue creado el sistema. Puesto que nos dice quiénes son, déjenme expresarlo así, los clientes de esta información, la sociedad y el Estado, qué características debe tener este producto que se va a entregar a la sociedad y al Estado, calidad, pertinente, veraz y oportuna, y algo muy importante, no lo deja en el simple enfoque de la tarea de la generación de la información, sino que se va la ley más adelante, se va hacia lo que se pretende con esa información, que es coadyuvar al desarrollo nacional. El sistema como concepto es el conjunto de unidades del Estado organizadas a través de los subsistemas coordinadas por el INEGI y articuladas mediante la Red Nacional de Información con el propósito de producir y difundir información de interés nacional. Y aquí hay varias palabras: unidades del Estado, subsistemas, INEGI e información de interés nacional, que en las siguientes láminas voy a presentar a ustedes. Lo primero, unidades del Estado. Son las áreas administrativas que cuenten con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas y geográficas. Muchas veces, en nuestro país tan centralizado, no obstante que el Instituto es un ejemplo de descentralización, pues pensamos que la Secretaría de Salud Federal y todas las grandes dependencias federales son las que generan la información. Pero la verdad es que los municipios y los estados son importantes generadores de información. Todos los registros administrativos que se generan en los municipios son los que, a la larga, ya integrados, representan las grandes estadísticas del país, pero no son generados en la Ciudad de México ni en Aguascalientes, son generados en cada uno de los más de 2,000 municipios que tenemos en nuestro país. De tal forma que cuando hablamos de quiénes son los que conforman o conformamos este sistema, si la ley nos dice que son las unidades del Estado, pues las unidades del Estado somos muchísimos, pero muchísimos áreas administrativas que generamos la información. Y aquí es donde viene uno de los puntos fundamentales de la ley. Si somos tantos, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo con ciertas normas, con ciertos métodos, para que cada vez estemos efectivamente sumando bajo las mismas procesos, con las mismas reglas, para generar efectivamente información de manzanas y no manzanas con peras, etcétera. Adelante. Un concepto que es columna vertebral del sistema es lo que se denomina información de interés nacional. Se dice en la ley que será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Pero lo interesante es que todo lo que hoy se produce de información, todo lo que ustedes pueden accesar, es información oficial. Y una parte de la información oficial es la que podrá ser información de interés nacional. Hay una que ya lo es, porque está expresada así en la ley, que son los censos, las cuentas nacionales y los índices de precios. Pero de ahí en adelante es información oficial. ¿Qué requiere cumplir esta información oficial para que pueda